Bueno, acción, vamos a abreviar estos comentarios generales, ya bastante estuvimos haciendo. Eh, Simplemente como un dato histórico, que recién hace 100 años atrás comenzó a incipientemente a generarse estos procedimientos de diseño sísmico. No se tenían registros todavía bien establecidos sobre bueno, las características de los movimientos. Y entonces, de una manera bastante empírica, se empezó a tratar de verificar o dimensionar las estructuras para un 10% del peso total del edificio como acción lateral. Y, y bueno, y recién a partir de los años 60, con eh, dos hechos importantes. El primero, que ya se empezaron a contar con acelerogramas mejor registrados, más precisos. Y por otro lado, el desarrollo computacional, que a partir de la década del 50 y más en la década del 60 ya empezó a generalizarse. Y entonces con programas computacionales se podía analizar la respuesta del sistema de una manera mucho mejor que con métodos manuales. Bueno, así comenzó todo esto, fue evolucionando. Algunos datos importantes que se veía que con los análisis elásticos las fuerzas sísmicas eran muchísimo más grandes que las cuales se dimensionaba con ese 10% de la acción lateral, pero sin embargo se observaba que durante los terremotos eh, las estructuras se comportaban inelásticamente y sobrevivían al terremoto, no necesariamente se colapsaban. Ahora, si las deformaciones plásticas eran excesivas, entonces ahí sí la estructura fallaba. Entonces, bueno, de a poco se fue, como criterio de diseño, aceptando que se debían favorecer formas dúctiles de disipación de energía. Y que eso parecía que, ante la experiencia, cuando ocurrían terremotos, bueno, eso podía eh, hacer que la estructura sobreviva ante ese efecto. Entonces, bueno, así se fueron estableciendo algunos principios generales que un poco están resumidos en estos puntos, como un primer paso, hay que seleccionar una configuración estructural apropiada para la respuesta inelástica. Luego, hay que ubicar aquellas regiones que van a ser las encargadas de disipar energía, que son las denominadas rótulas plásticas. Y en función de lo que vimos en la hora anterior, algunas zonas son más propicias que otras, como por ejemplo los extremos de vigas. Las vigas están solicitadas preponderantemente a flexión, entonces, bueno, pero no a compresión, los esfuerzos normales son muy pequeños, y entonces eso favorece esos ciclos de histéresis, de la posibilidad de disipar energía de una mejor manera que, que si ponemos rótulas plásticas en las columnas. Ahora, por otro lado, el tercer punto es asegurar que los modos de formación inelástica, que no son deseables porque no disipan adecuadamente la energía, bueno, o ubicación de rótulas plásticas en lugares no convenientes, bueno, no se produzcan. Mediante ¿Y eso cómo se logra? Y a esos modos de comportamiento o a esas otras secciones donde uno no quiere que se forme una rótula plástica, la idea es diseñarlas, dimensionarlas para que tengan una resistencia por encima de la resistencia que se originaría cuando
estas rótulas plásticas que sí disipan energía estén trabajando con su máxima resistencia, máxima capacidad. Y ese es el principio básico del dimensionamiento por capacidad. ¿Eh? Pues otros detalles. Y entonces como criterio de diseño, están puntualizados acá en estos ítems. El primero y el principal, el fundamental, es evitar la pérdida de vidas humanas. Es el objetivo primario de un diseño sismo resistente. Ahora, después se complementa con estos otros, que es evitar daños cuando ocurren terremotos de baja intensidad y frecuente ocurrencia. Ustedes saben que, por ejemplo, en el oeste argentino, todos los días hay temblores, pequeños, casi imperceptibles. Bueno, entonces, lógicamente, para ya no temblores, sino a lo mejor terremotos, pero de baja intensidad y que ocurren frecuentemente, bueno, no se tienen que producir daños en la estructura, porque si no habría que estar reparando permanentemente. El otro objetivo es, ya para sismos de moderada intensidad, por lo menos controlar los daños. Que no, ¿y qué significa controlar los daños? Que los daños sean reparables, no permitir un nivel de daños que ante sismos moderados después haya que demoler la estructura y construirla de nuevo. A eso se refiere control de daños, y eso también significa la protección de vidas. Y luego, bueno, finalmente evitar para los sismos de mayor severidad o de ocurrencia más, digamos, extraordinaria, como dice ahí, bueno, hay que evitar el colapso, porque eso, por supuesto, va a poner en riesgo la vida de las personas. Y finalmente, el otro objetivo es que aquellas construcciones esenciales, que están sobre todo destinadas a servicios de emergencia, bueno, continúen funcionando aún ante sismo destructivo, porque si las centrales de emergencia, cuarteles de bomberos, hospitales, etcétera, colapsan ante un terremoto moderado o ya más destructivo, bueno, el problema se complica mucho más. Entonces la idea, esta que estamos esbozando ahora, así muy genéricamente, es que de la energía que entrega el terremoto, el movimiento del suelo, se puede medir en términos energéticos, va a haber una parte que se va a convertir en energía de deformación elástica en los elementos estructurales, que se va a devolver como energía cinética cuando la acción se revierta, y la otra parte es la energía disipada por deformaciones inelásticas o las llamadas rótulas plásticas. Entonces, en este balance, por supuesto, es conveniente que la mayor parte de la energía entregada por el sismo se convierta o se disipe, mejor dicho, en energía por las rótulas plásticas. Y a lo mejor, sí, bueno, una pequeña parte o una parte menor produzca esfuerzos internos en la estructura, porque la energía almacenada elásticamente es la que produce esfuerzos internos. Esfuerzos, momentos flectores, esfuerzos de corte, normal, etc. Entonces, ¿cómo lograr disipar una gran cantidad de energía por las rótulas plásticas? Bueno, eso se logra con una gran cantidad de regiones o secciones o rótulas plásticas, cada una disipando una pequeña porción. Es decir,
cuanto mayor cantidad de regiones disipe energía, menor energía tiene que disipar cada una. Y entonces, para secciones o regiones de hormigón armado, bueno, es factible materializar. Porque si uno concentra toda la disipación en unas pocas secciones o regiones, cada una va a tener que disipar mucha energía y probablemente se rompa esa rótula plástica de hormigón armado antes que, bueno, se produzca el equilibrio energético. Bueno, otro, eh, digamos, cuestión a considerar son los estados límites, en función de estos objetivos que hemos planteado. Y tenemos por un lado los llamados estados límite de servicio, que está asociado justamente a los sismos de frecuente ocurrencia y que no se deben producir daños. A eso lo llamamos, lo podemos individualizar como un estado límite de servicio, en donde entonces lo que hay que limitar son los desplazamientos, y por lo tanto hay que suministrar al sistema una rigidez suficiente para lograr un comportamiento elástico de los elementos, que no se plastifique ante la menor acción del terremoto. Es decir, estamos hablando de comportamiento en estado 2 del hormigón, es decir, el hormigón fisurado en tracción, pero no fluencia de las armaduras. Después vamos a tener estados límite de control de daños, como decíamos, para tener un nivel de daños que sea económicamente reparable. Y tendremos el estado límite de colapso, que ya sabemos, la estructura no debe colapsar para no, ante los terremotos de mayor intensidad, para no poner en riesgo las vidas de las personas. Creo que acá hay una figura, más o menos. Esto está representando fuerza, desplazamiento, carga o resistencia versus desplazamiento. Entonces el comportamiento real es esta línea llena que aparece acá, donde, bueno, hay primero una parte de fisuración del hormigón en tracción, después la formación de las sucesivas rótulas plásticas hasta alcanzar la resistencia máxima, y luego ya una etapa de daño, de ablandamiento, etc. Esto está representado como una relación monótona creciente, sin embargo, por supuesto, en la acción sísmica hay reversiones, recargas, etc. Pero para poder ejemplificarlo. Después tenemos lo que sería un comportamiento frágil y el comportamiento dúctil es el deseable. Pero para lograr este comportamiento dúctil, bueno, hay que diseñar especialmente esas zonas que van a disipar energía de una manera particular, que bueno, después esta tarde vamos a tratar de por lo menos enunciar los lineamientos generales. Entonces, cuando hablamos de estado límite de servicio, es que para esos terremotos de pequeña o moderada o intensidad y de frecuente ocurrencia, la estructura no supere este nivel de desplazamiento. Para lo cual va a haber que conferirle una rigidez que está pendiente, así rectificada, suficiente para que bajo ese nivel de acción sísmica frecuente y de baja intensidad, no se supere este desplazamiento. Este sería nuestro estado límite de servicio. No superar este nivel de desplazamiento. Control de daños. Bueno, tendremos un valor intermedio por acá. Control de daños, muchas veces también ustedes lo van a ver como seguridad de vidas, y daños controlados.
todavía la estructura no entró en esta fase final, sino que... Y esto es ese estado límite, luego se plantea para un nivel de terremotos moderados, de una ocurrencia ya más espaciada. Y bueno, y finalmente el desplazamiento máximo que puede soportar la estructura previo ya al colapso. Bueno, estos son los niveles de estado límite para los terremotos de más severo y de, bueno, mucho más espaciado. Terremoto máximo esperado que se puede considerar en un cierto sitio. Entonces, con este comportamiento y con estos estados límite de servicio, de control de daños y de colapso, las propiedades de la estructura que uno tiene que manipular o diseñar, ¿quiénes son? La rigidez, la resistencia, el nivel de resistencia y la ductilidad. La ductilidad siempre se mide como el desplazamiento máximo que puede soportar la estructura dividido el desplazamiento de fluencia. Es un número adimensional, pero que es un parámetro que uno tiene que gobernar en el diseño. Rigidez, resistencia y ductilidad. Bueno, eso es lo que está ahí explicado. Avancemos. Y entonces vamos a tratar de comentar, bueno, y esto cómo se lleva a la práctica en estructuras tipo edificio siempre, referido a ese tipo estructural. Y, y bueno, hay algunos criterios generales y después algunos ejemplos y particularidades para, para los casos típicos de edificio. Entonces, como criterio general, lo primero hay que seleccionar un sistema estructural, por supuesto dentro de las restricciones que impone el destino que va a tener esa construcción, o sea, la funcionalidad, destino, estética, etcétera. Acá está puesto que se debe trabajar mucho más interactivamente con la parte arquitectónica, porque para que el sistema estructural pueda disipar energía adecuadamente, no puede ser cualquier estructura. Entonces hay que adecuar entre la estructura y la arquitectura desde un primer momento para, bueno, que funcione bien. El otro concepto, bueno, justamente ya lo dije, la importancia mucho mayor que tiene la configuración del sistema estructural sobre el comportamiento de toda la construcción. Bueno, algo ya comentado. El problema, creo que algo dije también, que estructuras complejas, llamémosle estructuras donde no hay una regularidad estructural, donde vigas apoyan sobre vigas, donde no hay un aporticamiento, donde, bueno, ocurren todas esas cosas que en un edificio bajo cargas verticales solamente está bien, pero en este caso no, porque eso va a generar modos de falla que los procedimientos de análisis convencionales no pueden predecir. Ese es el problema. Y mucho menos si uno utiliza un método estático equivalente. ¿Eh? Y además porque esas estructuras, cuanto más irregulares sean, no se permite una eficiente disipación de energía. Se van a concentrar la disipación de energía en pocos lugares y bueno, y eso no va a poder ser materializado por rótulas hechas de hormigón armado. Y entonces al revés, uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay algunos criterios que en la práctica han demostrado buenos resultados. Cuando yo digo en la práctica, son estructuras que han sobrevivido a terremotos, pero además con un buen comportamiento.
Eh, y bueno, y eso se puede resumir, esos principales criterios, en estos ítems, donde los dispositivos de resistencia y rigidización y las masas hay que distribuirlo de la manera lo más simétrica posible, evitar variaciones bruscas de rigidez, de masa, no solamente en la planta, sino también en elevación. Y bueno, y la estructura del edificio debe poseer adecuada resistencia según los dos direcciones o los dos planos principales de la construcción, y formar a su vez un mecanismo para resistir la torsión. Con lo cual ya podemos imaginarnos que un solo núcleo central, eh, formado por tabiques, por ejemplo, y nada más, eso no tiene rigidez a torsión. Entonces se van a producir modos de vibración torsionales que en los métodos de cálculo por ahí ni los tenemos en cuenta. Y bueno, y después algunas cuestiones complementarias. Mucha hiperestaticidad. ¿Por qué? Porque justamente como tenemos que disipar energía, ustedes saben de cálculo plástico que el número de rótulas plásticas en general, ¿no?, para formar un mecanismo es el número de grado de hiperestaticidad más 1. Entonces, cuanto más alto sea el número de hiperestaticidad, el grado de hiperestaticidad, mayor van a ser la cantidad de rótulas que se tienen que formar hasta que se origina el mecanismo. En este caso, no es un mecanismo de colapso, sino de disipación de energía. Y entonces, bueno, cuanto más hiperestático sea la estructura, mejor. Si fuera una estructura isostática, cuando se forma una sola rótula, ya está el mecanismo. Y entonces esa única rótula es la que tiene que disipar toda la energía. Entonces no conviene. Hay que evitar algunas configuraciones que han sido origen de múltiples colapsos en terremotos que han ocurrido, que son los denominados pisos blandos o flexibles. Ya ahora vamos a ver algunas figuras. Y las configuraciones también llamadas de columnas cortas. Bueno, y algunas otras, compatibilidad con el tipo de suelo, para la fundación, y bueno, y algún dato más. Las tipologías estructurales para edificios clásicas para resistir acciones horizontales, no solamente sismo, también viento, son los sistemas de pórticos, que pórticos solamente funcionan bien, en el caso sísmico, para un número muy limitado de pisos, 3, 4 pisos, 5. Ya después, si tenemos un edificio de una mayor altura, hay que complementarlo con tabiques. Pues los tabiques son los que aportan una rigidez importante, esos conceptos que vimos hace un momento atrás, y limitan los desplazamientos. Los desplazamientos entre pisos, entre los pisos, llamados habitualmente distorsión de piso, son los que producen los daños en los elementos no estructurales. Cerramientos, mamposterías, instalaciones. Y eso cuesta muchísima plata. Entonces, la estructura, además de no colapsar, también tiene que tener un control de deformaciones, y los tabiques para edificios ya de cierta cantidad de pisos son importantes o son casi decisivos. Y después, bueno, por supuesto está la combinación de pórticos y tabiques. Acá hay una cuestión también bastante importante, sobre todo para la práctica actual. Desde hace ya algunos años
se ha popularizado por una cuestión económica, simplemente, los llamados entrepisos sin vigas o losa apoyada directamente sobre columnas. Todo muy lindo, planta libre, etcétera, etcétera. Cuesta menos, evidentemente. Bueno, eso entre pisos sin viga tiene algunos problemas que hay que prestar mucha atención, que es el punzonado y las deformaciones. Son estructuras mucho más flexibles y estamos hablando para cargas verticales solamente, ¿eh? Y entonces todo el tema de la afluencia lenta del hormigón, las deformaciones son bastante críticas, a veces la gente ligeramente las deja de lado y después aparecen todos los problemas justamente en los cerramientos, en la mampostería, en las instalaciones. En zonas sísmicas no se admite un sistema estructural solamente de losa apoyada sobre columna. Hay que configurar un sistema resistente a fuerzas horizontales, en todo caso con tabiques, pero no pensar, y tabiques que trabajen como si fueran en voladizo, empotrados en la base. Pero no pensar que las losas van a transmitir momentos flectores a las columnas y que aportiquen entre losa y columna. Eso no se permite, porque el comportamiento es malísimo y entonces, en ese caso, toda la acción que se genera por las fuerzas de inercia, etcétera, horizontal, lo tienen que tomar los tabiques, ¿no? Tiene que haber tabiques. Bueno, algunos detalles, mejor miremos directamente algunos gráficos. Son esquemáticos, pero ilustrativos. De configuración en elevación. Por supuesto, de este lado acá dice los recomendables. De este lado no. Hay que tachar esto. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre este caso y este? Bueno, justamente acá en la planta baja, por cuestiones del ingreso al edificio, cocheras, locales comerciales, resulta que toda esta rigidización que hay en estos pisos, que puede ser un tabique de hormigón o de mampostería, resulta que acá no existe. Y entonces esto produce la falla porque se concentra la disipación de energía en estas columnas y la estructura colapsa. Entonces, en lugar de esto, hay que hacer esto. En la planta baja, puede ser en un piso intermedio también. O uno dice, bueno, yo voy a diseñar los pórticos, todo bien, pero después vienen los cerramientos, que no fueron considerados en el modelo de cálculo. Sin embargo, están y rigidizan. Mientras la rigidización sea también regular, bueno, habrá un comportamiento un poco diferente, pero es, por supuesto, aceptable. Lo que no hay que hacer es esto, porque esto seguramente va a generar falla en este piso débil. Acá hay un esquema de lo que pasa con un edificio con cerramiento, mampostería, etcétera, y resulta que la planta baja es libre, por lo que ya comenté antes. Entonces lo que va a ocurrir cuando viene el movimiento del terreno es que se van a formar rótulas plásticas en los extremos de las columnas que no están preparadas para que ellas solas disipen toda la energía y la estructura colapsa. Entonces estas configuraciones hay que evitar. El tema de la columna corta, está esquematizada en esta figura media precaria. Miremos primero acá un elemento de columna, los momentos en los extremos máximos que puede resistir la sección de la columna, con las armaduras reales que uno haya colocado, con la sobreresistencia de los materiales, que ya hablaremos de eso. Por equilibrio, el esfuerzo de corte va a ser la suma de estos momentos dividido la altura. Ahora, una cosa es la altura
total de la columna, y otra es la altura real que se genera luego en la construcción, cuando, por ejemplo, en toda esta zona está toda trabada por mampostería. Y a lo mejor acá no, porque bueno, en esta zona hay iluminación, ventilación. Entonces la altura real para calcular el corte es esta de acá. Esa es la llamada columna corta. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, uy, bueno, no resista el corte, hago una columna más grande. Pero si uno aumenta la dimensión de la columna, aumenta el momento que resiste la columna. Y por lo tanto vuelve a aumentar el esfuerzo de corte. Y nunca se va a poder equilibrar porque el momento flector aumenta con el cuadrado de la altura y la resistencia al corte es simplemente con la altura, linealmente con la altura. Entonces no hay solución. Entonces lo que hay que hacer es permitir que la columna, eliminar estas trabas acá y permitir que la altura sea la totalidad de la altura del piso. Este es el mecanismo de columna corta que ha producido también innumerables daños y fallas y también hay que evitar. Bueno, en cuanto a configuración en planta, de nuevo, los sistemas recomendables y los no. Los sistemas recomendables, claramente, formas compactas, ubicación simétrica de los núcleos verticales. Esto genera una torsión enorme. Estas formas así eh, origina concentración de esfuerzos en estos ángulos, que como decía antes, los métodos tradicionales de cálculo no lo predicen. Y entonces uno dice, bueno, si hay que construir una planta con esta forma, hay que introducir juntas sísmicas. Separar, pero ojo, estas juntas no son una pulgada donde uno pone un telgopor para una junta de dilatación. Estas son separaciones grandes. ¿Para qué? Para permitir que cada uno de estos bloques vibre en forma independiente del resto y no se choquen. Entonces realmente son espacios importantes, a lo mejor de 30, 40 centímetros, no de una pulgada. Y habrá que después, bueno, poner algún elemento que esté vinculado a un sector y libre en el otro para que pueda deslizarse. Bueno, etcétera. Ustedes podrán ver después los otros casos. También el tema de la torsión en planta, hay que controlarla. Bueno, ojo que acá los que no hay que hacer están acá a la izquierda y los recomendables a la derecha. Siempre hay que tratar que el centro de masa esté lo más cerca posible del centro de rigidez o centro de resistencia. ¿Por qué? Porque estas fuerzas de inercia que se generan por la aceleración están donde hay masa. Entonces porque es justamente masa por aceleración. Entonces la resultante de todas esas fuerzas de inercia para el equilibrio dinámico, esas fuerzas ficticias, se dan o va a estar ubicada en el centro de masa. Pero por otro lado, la resistencia lateral de la construcción se da donde está el centro de resistencia. De rigidez en el campo elástico y de resistencia luego una vez plastificado. Entonces hay que tratar de evitar estas torsiones primarias, que originan giro y entonces incremento fuerte de desplazamiento en un sector frente a otro y una serie de inconvenientes. Entonces hay que tratar por eso de, lo mejor posible, por eso acá dice aproximado, que el centro de rigidez o de resistencia y el centro de masa estén ubicados lo más cercano posible para evitar esas torsiones primarias. Bueno, después algunos otros detalles, pasemos. Bueno, algunas imágenes, son fotos ya un poco antiguas, pero fíjense la falla en columna acá, por flexión y corte.
Acá hay un detalle, cómo queda una columna eh, en una estructura donde evidentemente en esa primera planta era mucho más débil que el resto, y se concentra toda la disipación de energía acá, porque ya en los pisos de arriba hay toda una rigidización que tal vez ni fue considerada en el modelo de cálculo. Bueno, fotos, pasemos para avanzar más rápido. Esta es una imagen de una columna que no tiene confinamiento, el hormigón. No sé si alcanzan a distinguir los estribos, son unos alambrecitos finitos, muy espaciados, y el hormigón aplastado, digamos, completamente todo el interior de la columna. Hierros gruesos concentrados en las esquinas, bueno, todo un diseño malo, porque en esta historia de las estructuras sismorresistentes juega un papel muy importante el dimensionamiento y los detalles. No solamente hay que conformarse con usar un software muy sofisticado y muy preciso, si después los y los detalles de armadura están hechos a la ligera, rápido, así nomás, porque todo ese precioso cálculo y preciso no sirve de nada. Bueno, algunas imágenes más. Esta es la falla de una columna corta, que hablábamos recién, trabada completamente acá en la parte inferior, y entonces se produce la falla por corte en las dos direcciones, producido por ese corte generado por la escasa longitud que tiene la columna para deformarse. Fabricada, bueno, esto es toda otra historia que nosotros no vamos a hablar nada ahora. Las clásicas estructuras prefabricadas que se usan en zonas no sísmicas, donde con un perno o algún pasador se van vinculando los elementos, así todo armado como un castillo de naipes, con algunas vinculaciones bastante débiles, que después con la calidad de construcción que hacemos nosotros nunca queda bien, etcétera. Bueno, zona sísmica se desarma todo. Hay otra forma de hacer construcciones prefabricadas con uniones en otros puntos, no justamente en las vinculaciones de vigas y columnas, sino en otros lugares, que se puede hacer y de hecho se hace, pero no lo que hacemos nosotros en nuestras construcciones prefabricadas tradicionales. Oscar. Sí, señor. No, un comentario más. En estos casos hay que pensar, porque nuestra audiencia ya lo está manejando, una solución alternativa también es vinculación de elementos sueltos prefabricados por pretensado, ¿no? Que a veces puede contribuir en esa dirección y trata de restituir un poco ese armado que seguramente vos estabas mostrando que se desarma el conjunto, ¿no? Sí, puede ser una solución, pero yo no conozco, digamos, casi nada de estas estructuras prefabricadas en zonas sísmicas, pero lo poquito que he visto es que lo que prefabrican son un tramo de columna, nudo y media viga, y las uniones las hacen en el centro de las vigas y en el centro del tramo de las columnas, con unos dispositivos bien estudiados, pero donde se van a producir las rótulas plásticas, que son en los extremos de vigas, eso está hormigonado conjuntamente con las columnas, con un tramo de columna, y entonces las uniones, en vez de ser en los nodos, se hacen en el centro de tramo de viga y centro de tramo de columna. Eso por lo menos lo mínimo, poquito que yo he visto del tema prefabricado. Pero bueno, a lo mejor sí puede ser el pretensado en obra, puede ser una alternativa para rigidizar un poco todo el conjunto. No sé después cómo es la disipación de energía. La verdad no puedo opinar sobre eso porque no conozco. Pero lo que sí es seguro,
como decía Julio recién, que lo tradicional de estructura prefabricada que utilizamos acá en zona no sísmica, en zona sísmica no sirve. Se desarma como un castillo de naipes y colapsa ante casi un terremoto de pequeña intensidad, colapsa. Bueno, tenemos algunas imágenes más. Fallan tabiques. Bueno, y con eso se organiza toda una ingeniería basada en el desempeño. Yo esto lo vamos a dejar de lado para avanzar. Me parece mejor que esto sí creo que es importante y va a ser nuevo para ustedes. Lo que hace al diseño por capacidad. Esto sigue interesante. A ver. ¿Están viendo? Dice método diseño por capacidad. Bueno. Pero, a ver, me parece más prudente antes de empezar acá con esta presentación, voy a buscar vamos a desplegar acá un pizarrón, nuestro pizarrón de clase, transformado ahora en una pizarra de estos, este viejo Paint, que sirve un poco para garabatear algo. Entonces, ¿cuál es la idea del diseño por capacidad? Lo podemos, tratar de representar medio esquemáticamente y como mejor salga, con un pórtico. Voy a tratar de dibujar rápidamente. Vamos a hacer este salió medio chueco, bueno, no importa. Un pequeño pórtico así bien simple. El pórtico va a tener alguna carga vertical, por supuesto. Ponemos acá una carga vertical y vamos ya habiendo brindado algunos conceptos generales del método estático equivalente. Vamos a representar la acción sísmica por una fuerza horizontal estática equivalente. Lo vamos a poner en otro color. Le vamos a poner acá la acción, la dirección. Y entonces dentro de lo que estamos viendo, lo primero es que hay que elegir un mecanismo de disipación de energía. Entonces en este caso vamos a utilizar unas rótulas plásticas acá en el extremo de vigas, que son más adecuadas para disipar. Y bueno, para el mecanismo, acá en la base de las columnas también. Este es nuestro diseño, con rótulas para disipar, rótulas plásticas. Eso forma un mecanismo que, vuelvo a repetir, acá en ingeniería sísmica se habla de mecanismo de disipación de energía. Es una cadena cinemática de un grado de libertad, pero ojo que las rótulas plásticas transmiten el momento plástico, o sea que no es que se cae, esto uno lo empuja apenas y se cae. Además, por otro lado, siempre hay que tener en cuenta que la acción sísmica va para un lado y para el otro, de manera que no es que esto sigue indefinidamente hasta que colapse. Ahora,
Bueno, ¿cuánto vale esta fuerza? Bueno, ya sabemos. Va a ser la fuerza obtenida con comportamiento elástico dividido un factor de reducción que justamente tiene en cuenta el comportamiento inelástico. Entonces, bueno, con esto, con una carga acá pongamos una carga Q, combinación de carga permanente, alguna fracción de la sobrecarga que se considere que puede acompañar al movimiento sísmico. Hacemos nuestro análisis estructural con esas combinaciones de carga que ya vimos y con los momentos flectores, con los esfuerzos internos, dimensionamos las rótulas plásticas. Dimensionamos la rótula plástica, momento requerido, proporcionamos la sección, calculamos la resistencia máxima que puede llegar a tener a flexiones a estas rótulas plásticas, pero me interesa representar acá ahora el diagrama de cuerpo libre de la viga. Entonces tenemos la viga, aparece por supuesto la carga vertical. Con nuestro valor Q. Y cuando está actuando la acción sísmica, se va a producir acá, bueno, supongamos que la acción sísmica está yendo en este momento de izquierda a derecha, entonces se va a producir momento de tracción adentro acá, o sea, tracción abajo para esta rótula, momento de tracción afuera del pórtico, o sea, de tracción arriba para esta rótula. Entonces, tendremos el momento que puede generar la rótula plástica acá y el momento acá. Así. ¿Qué momento flector? Y de acuerdo a cómo hayamos armado la sección, no de cuál es el momento producido por las acciones externas, sino cuál es el momento resistente según la sección que nosotros hemos proyectado y que construimos, con las armaduras finales que tiene. Y a su vez considerando alguna sobreresistencia de los materiales que ya veremos. Entonces, el máximo momento que puede desarrollar esta rótula plástica lo vamos a llamar M0. En el extremo A. Y simultáneamente de tracción abajo, que va a ser diferente al de tracción arriba. Muy bien. ¿Cuáles son los esfuerzos de corte? Bueno, vamos a tener un corte originado por la carga vertical. Le vamos a poner el sentido. Así. ¿Cuánto vale este corte? Q por L sobre 2. Bueno, lo mismo del otro lado. Y después estará el corte producido por los momentos flectores. Habrá que sumar este momento de máxima resistencia que puede desarrollar la rótula plástica, más este momento, dividido la luz de la viga. Entonces, para este caso,
se va a generar esfuerzos de corte que tiene que formar la cupla que equilibre estos dos momentos. Entonces, vamos a tener este así y este para el otro lado. ¿Cuánto valen estos cortes? M0A más M0B sobre L. Y entonces, el dimensionamiento por capacidad es que para que no falle por corte, en lugar de dimensionar a corte con los cortes obtenidos del análisis estructural, se calcula el corte a partir de la capacidad, de ahí viene el nombre, de las rótulas plásticas trabajando con su máxima sobre resistencia. No con la resistencia nominal, sino con la sobreresistencia. Ustedes saben que uno dimensiona con valores nominales la resistencia de los materiales, la resistencia característica del hormigón, del acero, pero después el acero tiene mayor resistencia, bueno, etcétera. Entonces se tiene en cuenta esa sobreresistencia y entonces uno dimensiona corte. Como corte requerido, ahora es el máximo que se puede generar con el funcionamiento de las rótulas plásticas, por capacidad. Ese es el principio del dimensionamiento por capacidad. Entonces es un poco más laborioso porque, bueno, los esfuerzos internos hay que calcularlos a partir del funcionamiento del mecanismo de disipación de energía cuando las rótulas plásticas están trabajando con su máxima sobreresistencia. Muy bien. Volvemos entonces. Bueno, por supuesto, cuando el simo va ahora de derecha a izquierda, el corte se incrementará de este lado, no tanto de este. Bueno, habrá que tomar las envolventes, ser bastante prolijo en todo eso. Entonces, volvemos a nuestra presentación, ahora sí, ya más general, del método de diseño por capacidad, pero si uno ha podido interpretar cuál es el criterio con ese simple ejemplo del dimensionamiento a corte en una viga de un pórtico, bueno, entonces ahora va a poder, me parece, con más facilidad interpretar los conceptos más amplios. Primero hay una serie de definiciones de resistencia necesarias de hacer justamente por lo que yo comenté recién. Hablaba de un momento de sobreresistencia de esas rótulas plásticas. Entonces, bueno, ¿qué es esa sobreresistencia? Entonces, para ir entendiendo un poquito mejor eso, repasamos que las variables que intervienen, y en especial la resistencia de los materiales, son variables que presentan incertidumbres, son variables aleatorias, donde uno la puede caracterizar con una función de densidad de probabilidades y algunos parámetros, un valor medio, una dispersión, medida acá con algún desvío estándar, y para el trabajo habitual con los métodos determinísticos de los reglamentos, de todos estos posibles valores de resistencia, bueno, uno trabaja con un valor característico. Elige de todos estos posibles que puede tener el material, hormigón, acero, bueno, lo que sea, elige uno para trabajar y hacer los cálculos determinísticos, que en general para la resistencia de los materiales es un valor característico que tiene una baja probabilidad que en un ensayo uno obtenga un valor inferior. Luego adiciona una serie de llamados coeficientes de seguridad simplemente
para tener en cuenta que en realidad esa resistencia material es aleatoria y tiene toda esta incertidumbre. Muy bien. Entonces, la primera definición de la resistencia característica. Ahora, cuando hacemos ese cálculo con los reglamentos, lo que obtenemos es la resistencia requerida del análisis estructural con las acciones, con esos factores de mayoración o de factores, a veces más de uno, a veces no, y con eso obtenemos la llamada resistencia requerida. Bueno, eso ya lo sabemos de los cursos estándar, con las combinaciones que, vuelvo a repetir, para el caso de acciones sísmicas, ya la hemos visto hoy, están de nuevo acá. 1,2 de cargas permanentes. El sismo entra con un factor 1, un factor para la sobrecarga, bueno, si hay nieve, bueno, otras combinaciones. Y también 0,9 de cargas permanentes, esto le da el menor esfuerzo vertical y entonces el mayor efecto de vuelco, bueno, en fin. Entonces, el análisis estructural con estas combinaciones de cargas, vamos a obtener la resistencia requerida. Es así. Esto que parece inocentemente 2 combinaciones involucra 8 porque hay más menos la acción sísmica y a su vez la acción sísmica es más menos, es decir, la acción horizontal más menos la vertical. O sea que cada una de estas son 4 combinaciones. Bueno. Del lado, ahora, esa como acción, la resistencia requerida. La resistencia nominal, también llamada ideal a veces, es la que se calcula con las hipótesis clásicas de la validez de la ley del plano, relaciones constitutivas para los materiales, etc., con los valores característicos de la resistencia de los materiales. Entonces el F'C, el Fi, que es la tensión de fluencia nominal del acero. Nosotros usamos el acero ADN 420, pero 420 megapascales es nominal. Si ustedes hacen un ensayo de una barra cualquiera de construcción, lo más probable es que le dé un valor de 460, 480, 500 si son diámetros pequeños, en fin, hay toda una variabilidad. Y además, bueno, tenemos armadura que puede estar no solamente concentrada en una sola capa, sino, bueno, como la acción es reversible, también va a haber tracción arriba, tracción abajo, alguna armadura lateral. En definitiva, hay que evaluar la resistencia nominal con la sección y las armaduras que efectivamente vamos a colocar en esa sección. Y usando las hipótesis que todos sabemos. Muy bien, con eso calculamos la resistencia nominal. Habitualmente, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que la resistencia de diseño, donde fije el factor de minoración de resistencia, para tener en cuenta esas incertidumbres que hablamos antes, tiene que ser mayor que o mayor igual que la resistencia requerida obtenida del análisis estructural con las acciones factoriadas. Los factores de minoración de resistencia, algunos son iguales, otros son distintos. Con respecto al CIRSOC 201, bueno, habrá que tomar lo especificado en la parte 2 del INPRE CIRSOC 103, que corresponde a estructuras de hormigón armado. Bueno, cuando uno dimensiona la sección, la resistencia nominal necesaria tiene que ser mayor que la requerida debido a phi, y después siempre el ajuste a número de barras, diámetros comerciales, en general vamos a tener una resistencia nominal un poco por arriba de la requerida debido a phi. Pero la que hay que evaluar es esta, no esto.
sino esta es la resistencia nominal, la que se obtiene con la sección y armaduras que efectivamente vamos a colocar en la sección. Después tenemos la denominada resistencia probable, que sería una especie de valor medio. Porque cuando uno trabaja con los valores característicos de la resistencia de los materiales y calcula la resistencia nominal, esa resistencia nominal tiene una probabilidad pequeña de tener resultados por debajo. Lo más probable es tener resultados por encima de ese valor nominal. Y entonces justamente la resistencia llamada probable sería una especie ya de valor medio, no característico. ¿Para qué sirve esta resistencia probable? Bueno, cuando uno tiene que verificar una estructura existente, por ejemplo, ¿no? Y quiere evaluar la resistencia, pero un valor más probable, bueno, utiliza estos valores que se pueden relacionar con la resistencia nominal con un factor de resistencia probable que es mayor que 1, por supuesto. Y ahora sí viene el tema de la sobreresistencia. La sobreresistencia sería una resistencia mayor por sobre la resistencia nominal, esta que hemos calculado con la resistencia característica de los materiales. ¿Y a qué se debe esa sobreresistencia? Bueno, la tensión de fluencia del acero mayor que la especificada. Otra cosa es también la mayor tensión resistente del acero para deformaciones importantes, esa especie de endurecimiento que se llama del acero, que en los modelos de cálculo estándar no lo tenemos en cuenta. Ustedes saben que trabajamos con esas relaciones bilineales, con tensión de fluencia nominal, y luego esa tensión queda fija en 420. Sin embargo, el acero, además de tener una tensión de fluencia más alta, luego, con el incremento de formaciones, aumenta todavía más la resistencia. Bueno, también para los otros materiales, hormigón o eventualmente mampostería. Un aumento de la resistencia a compresión del hormigón debido al confinamiento dado por la armadura transversal, que la zona de rótulas plásticas va a tener que estar confinado porque si no el hormigón se aplasta. Y algún otro efecto de velocidad de deformación. Entonces, la sobreresistencia, S sub 0, se lo denomina así, que para flexión sería M0, momento de sobreresistencia, se relaciona con la resistencia nominal, o ideal, con un factor de sobreresistencia. La nomenclatura o las definiciones conceptualmente son impecables, pero hay que manejarlo bien porque por ahí hay términos parecidos, pero que significan cosas muy diferentes. Entonces ahora tenemos que la sobreresistencia se calcula como un factor de sobreresistencia por la resistencia nominal. Y ese factor, salvo que uno haga un cálculo más preciso, en estos elementos de hormigón armado, de rótulas plásticas en viga, etc., se lo puede aproximar con un valor de 1,4. Eso básicamente involucra la sobreresistencia del acero. Y ustedes saben que el momento en una sección de hormigón armado es la fuerza de tracción que se produce en la armadura que está traccionada, multiplicado por un brazo de palanca interno. Entonces, en la medida que la tensión en el acero sea mayor que la nominal, bueno, el momento
de sobreresistencia va a crecer proporcionalmente a esa mayor resistencia que tiene la armadura. Y bueno, los reglamentos permiten aproximar ese factor de sobreresistencia con un 40%, 1,4. Entonces, bueno, uno hace el cálculo de la resistencia nominal con los conceptos estándar y para calcular la sobreresistencia, 1,40. Bueno, y con eso uno estaría en condiciones de valorar estos momentos y con eso calcular los cortes por capacidad. ¿Por capacidad de quién? De las rótulas plásticas. Esa siempre es la idea. Bueno, hay algunas relaciones entre esas resistencias. También acá hay que tener en cuenta que la letra griega phi se utiliza, bueno, como siempre, como factor de minoración de resistencia, pero hay un phi sub p, que es el valor para pasar a la resistencia probable. Hay un lambda cero, que es el factor de sobreresistencia. Bueno, hay que manejar esa terminología. Y para hacerlo un poquito más entretenido, se define un phi sub 0, que es un factor de sobreresistencia a flexión. No confundir con el lambda cero, que era el factor de sobreresistencia. Ahora es un factor de sobreresistencia a flexión y es la relación adimensional entre el momento de sobreresistencia o la sobreresistencia en general, pero particularicemos para el momento flector, calculado, como ya vimos recién, dividido el momento flector en esa misma sección, originado por la acción sísmica horizontal únicamente. Y eso, si volvemos a nuestro pizarrón, si actúa solamente esta acción sísmica lateral, bueno, por ejemplo, en esta rótula plástica vamos a tener un momento flector así de tracción abajo, producido solamente por esta fuerza. Esa sería el M sub E de la acción sísmica. Entonces, dividiendo el momento de sobreresistencia por el momento originado solamente por la acción sísmica lateral, a eso se lo denomina factor de sobreresistencia a flexión. Que va a servir, vamos a ver si después tenemos algún tiempo de explicarlo bien, este coeficiente, este número adimensional, va a servir para calcular después los momentos en las columnas. Porque las columnas, que salvo en la sección inferior de la planta baja, ahí se forma una rótula plástica, pero en el resto de los tramos de columna trataremos de que no. Y entonces fíjense que si uno multiplica este factor por el momento producido por la acción sísmica únicamente, nos da el momento de sobreresistencia en la viga. Pero si ahora yo acá, en vez de poner el momento producido por la acción sísmica horizontal en la propia sección de la viga, busco el de la columna, bueno, eso me asegura que la sección de la columna va a tener que tener una resistencia por encima de la sobreresistencia que se produce en la viga, con lo cual la rótula plástica va a estar siempre en la viga y no en la columna. Bueno, hay algún detalle ahí de pasaje de términos, pero el concepto es ese. Este factor de sobreresistencia a flexión tiene su utilidad en evaluar los momentos flectores en las columnas a partir de la sobreresistencia de las rótulas plásticas en las vigas. ¿Para qué? Para que
se mantenga la rótula en la viga y nunca plastifique la columna. Esa es la idea. Bueno, algunos detalles adicionales, pasemos. Entonces, esto del diseño por capacidad tiene un desarrollo con características fundamentales, que lo primero es elegir las regiones donde se van a producir esas rótulas plásticas o disipación de energía, y a esas se las diseñan y detallan para que tengan la resistencia y la ductilidad adecuada para disipar energía. Sobre todo el tema del detallamiento para que tenga ductilidad es fundamental. Y es importante tratar de ubicar esas regiones donde trabajen predominantemente a flexión, salvo en la sección inferior de las columnas, donde ahí puede intervenir también algún giro producido en la propia fundación. Todas las otras zonas del sistema estructural y todos los otros modos de falla posibles, corte, adherencia, etc., se los provee de suficiente resistencia, y acá de nuevo lo que comentaba recién, mayor que la originada por el desarrollo del mecanismo de disipación de energía elegido, con las rótulas plásticas funcionando con su máxima resistencia o su sobreresistencia, de forma tal que se pueda disipar energía con ese mecanismo sin que se alcance la resistencia en otra zona del sistema estructural, le hacen las columnas, u otros modos de falla, le hace corte. Entonces, para diseñar que no falle por corte, se le da una resistencia a corte mayor que la originada, el corte originado por el funcionamiento de las rótulas plásticas con su sobreresistencia. Que eso es justamente lo que habíamos tratado de esquematizar acá. Se dimensiona el corte con este corte producido por el funcionamiento de las rótulas plásticas con su sobreresistencia, no el corte proveniente de los estados de cargas. Y para dimensionar acá la columna, el momento en la columna, se le dará una resistencia por sobre la sobreresistencia que tenga la rótula plástica en la viga. Bueno, es ese criterio fundamental del dimensionamiento por capacidad. Bueno, algunos otros detalles. Bueno, de nuevo, un poco está organizado el procedimiento, pero básicamente lo que... Y entonces es interesante, para terminar de entender cómo funciona un conjunto completo del sistema estructural, con algunos elementos que disipan energía y otros no. Entonces hay una interesante representación esquemática de un sistema estructural que está representado acá por una cadena de eslabones, donde hay un eslabón dúctil y el resto son eslabones frágiles, que no tienen que disipar energía, no pueden disipar energía, porque no fueron preparados para eso. Bueno, hay una fuerza. Entonces, bueno, como un sistema en serie, todos los eslabones van a estar solicitados a la misma fuerza. Entonces acá, en estos esquemas, se muestran las relaciones constitutivas, fuerza-desplazamiento, alargamiento, de los eslabones frágiles. Tiene un comportamiento así, y cuando alcanzan su resistencia de diseño, falla. No tiene posibilidad de disipar energía, nada.
Y el eslabón dúctil, en cambio, tiene este comportamiento. Con una pendiente acá de endurecimiento, comportamiento dúctil, hasta, bueno, que se alcanza su máxima sobre resistencia. Entonces, estos son los comportamientos individuales de cada uno de los eslabones frágiles con esto y el eslabón dúctil con esto. Para poder hacer algo simple y entendible, vamos a pensar que la rigidez inicial de los eslabones frágiles es la misma rigidez que la del eslabón dúctil, con lo cual, cuando analizamos ahora la estructura completa, el desplazamiento, cuando se aplica esta fuerza, que es la resistencia, digamos, nominal del eslabón dúctil, P sub I, se aplica este nivel de fuerza, el eslabón dúctil va a tener este desplazamiento delta prima 2, los eslabones frágiles, está medio pequeño esto, pero bueno, delta prima 1, entonces como estas rigideces son iguales, se suman directamente los desplazamientos y vamos a tener para este nivel de carga P sub I o fuerza nominal, vamos a tener n veces delta prima 1, siendo n minúscula el número de eslabones frágiles, más una vez delta prima 2, que es el desplazamiento acá del único eslabón dúctil. Se sigue aumentando la fuerza, el eslabón dúctil se desplaza, digamos, su desplazamiento por esta pendiente, los eslabones frágiles se mantienen acá. Máxima o sobre resistencia del eslabón dúctil, lambda 0, factor de sobre resistencia por la resistencia nominal. Y esto, por supuesto, tiene que estar en equilibrio con, o tiene que tener una capacidad mayor que la impuesta por la acción sísmica, digamos, externa. Es para que se cumpla nuestra ecuación de verificación de la resistencia, del estado límite de resistencia. El factor de minoración por la resistencia nominal mayor que la requerida por la acción externa. Entonces, para este nivel P sub 0, el eslabón dúctil está con su sobreresistencia. ¿Qué le pasa a los eslabones frágiles? Y como es una cadena de elementos en serie, también va a tener una fuerza P sub 0. Entonces lo que se hace con los eslabones frágiles es diseñarlos para una resistencia nominal de los eslabones frágiles que esté un poco por arriba de la fuerza originada por la sobreresistencia del eslabón dúctil. Entonces, como el eslabón dúctil no puede pasar de acá, bueno, y a los eslabones frágiles le damos una resistencia un poquito por arriba, bueno, el único que se va a plastificar es este, y estos van a estar protegidos de su falla frágil porque tiene una resistencia por encima de la originada por el funcionamiento del eslabón dúctil. ¿Y cómo sería el desplazamiento del sistema? Bueno, acá también hacemos algunas simplificaciones. Vamos a pensar que, bueno, esto sí está bien, delta prima 1 es igual a delta prima 2, porque si la rigidez es la misma, acá estos desplazamientos son iguales. Y la aproximación es que este pequeño mayor desplazamiento, que sería el delta 1,
acá. Este delta prima 1 lo vamos a aproximar a delta 1. La diferencia entre esto y esto la consideramos despreciable. Y entonces también delta prima 2 lo asimilamos a este delta 1. Y entonces ahora el desplazamiento total de la cadena va a ser n veces delta 1, más delta 2. Y si hacemos acá esta aproximación, que delta prima 1 y delta prima 2 lo ponemos como delta 1, y con esa aproximación, nos queda que la ductilidad del sistema, desplazamiento final dividido el desplazamiento de fluencia, nos queda esta expresión. N minúscula el número de eslabones frágiles. Esta es la ductilidad del eslabón dúctil, que es el desplazamiento que tiene el eslabón dúctil máximo dividido el de fluencia. Esa es la ductilidad del eslabón dúctil. Y nos queda esta relación entre la ductilidad del sistema, haciendo delta U sobre delta prima acá el desplazamiento de fluencia, y la ductilidad del eslabón dúctil, para hacer ver la diferencia que hay entre una ductilidad local, que podría ser en nuestra estructura la ductilidad de curvatura en una rótula plástica, frente a una ductilidad global del sistema medido como un desplazamiento, por ejemplo, horizontal en el último piso del edificio, máximo que alcanza, dividido el desplazamiento de fluencia. Y esa relación, hay acá algunos ejemplos, bueno, algunos detalles ya lo estuvimos comentando. Bueno, acá está toda esa álgebra para llegar a que la ductilidad global, haciendo esta aproximación, que ya dijimos, la relación entre la ductilidad global del sistema, medida en desplazamientos totales de la cadena, con respecto a la ductilidad local del eslabón dúctil. Y entonces miremos algunos ejemplos numéricos. Supongamos que hay 8 eslabones frágiles y un eslabón dúctil. Y la ductilidad del eslabón dúctil es 10. Pero la ductilidad del sistema es 2. O sea, valores completamente diferentes. Si, por ejemplo, requerimos para la ductilidad del sistema 3, la ductilidad del eslabón dúctil tiene que ser 19. ¿Por qué nos interesa esta relación? Porque los factores de reducción por comportamiento inelástico que vimos hace un rato atrás, con el cual se reducen las fuerzas elásticas a una, ahí aplicado en el coeficiente sísmico, era la fuerza elástica dividido R, ese R que tiene en cuenta el comportamiento no lineal, va a estar referido, que dijimos también que depende del sistema estructural, ese está referido a la ductilidad del sistema. Pero para el diseño de las rótulas plásticas nos interesa la ductilidad local de la rótula plástica, porque nosotros vamos a tener que darle una ductilidad de rotación a la rótula plástica en función de la demanda de ductilidad en la rótula plástica, que dentro de ese mecanismo de disipación de energía nos brindará una ductilidad global, con lo cual está referido el factor de reducción de las fuerzas elásticas. De ahí viene la importancia de esta relación. Bueno, yo diría aprovechar estos últimos 20, 25 minutos que tenemos para mirar un poco la parte 1 del reglamento. ¿Con qué se van a encontrar ustedes? Y bueno, y hacer algunos comentarios, por lo menos generales, para ver, cuando lo vean por primera vez, tener algunos comentarios iniciales. Entonces,
Ahora estoy presentando acá en la pantalla el reglamento, reglamento Impresir SOC 103, el IMPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el CIRSOC, Centro de Investigación de los Reglamentos para la Seguridad de Obras Civiles. Todo bajo la órbita del INTI. Y entonces tenemos el Reglamento Argentino para Construcciones Sismo Resistentes. La parte 1 es construcciones en general. Y bueno, y en la portada está el espectro de diseño elástico. Bueno, esta es una versión 2018, ya bastante nueva. Bueno, una serie de menciones, etcétera. Miremos primero el contenido, para saber a dónde ir a buscar las cosas. Tiene un primer capítulo genérico, pero también, como siempre se comenta, no solamente para este reglamento, sino para cualquiera, que dentro del primer capítulo acá aparece alcances. O sea, el reglamento no vale para cualquier cosa. Y entonces, ¿para qué vale el reglamento? Bueno, está especificado ahí en los alcances. Entonces, si ustedes quieren ver si pueden aplicar el reglamento a la construcción que ustedes tienen que proyectar, lo primero que tienen que hacer es ver si este reglamento lo abarca ese caso. Bueno, después vienen algunas cuestiones de responsabilidades. Ojo con esto, responsabilidad de los profesionales. Esto hay que leerlo muy bien para después que no le cuestionen desde el punto de vista legal la parte profesional. En fin, bueno, otro concepto. El capítulo 2 habla de la zonificación sísmica del país. Ese mapa que mostré al principio de todo está sacado de acá. Y bueno, hay algunas definiciones de grupo de construcción con el factor de riesgo. En general estamos nosotros en el grupo B, pero hay estructuras de más riesgo que tienen un incremento en la acción sísmica y otro que tiene un valor menor que 1, esas construcciones transitorias o que no tienen casi ocupación de gente. Regularidad estructural, importante, porque esta regularidad estructural, tanto en planta como en altura, es lo que le va a permitir a ustedes ver si pueden aplicar el método estático o no. Por lo que comentamos también hace un rato. Entonces hay que ver, ahí hay una serie de índices, de coeficientes, que permiten encuadrar el uso o no del método estático. Y si no, bueno, también por supuesto están contemplados los métodos dinámicos, sin duda. Viene algún problema de riesgo de licuefacción de suelos, también porque si el suelo se le convierte en un líquido por el aumento de la presión de poros, todo lo que hayan hecho no sirve de nada porque le va a fallar toda la fundación. Entonces, bueno, también en el lugar de emplazamiento de la construcción hay que evaluar esa posibilidad de licuefacción, si es improbable, si es probable, bueno, etc. En todo caso, el concepto es, si ustedes tienen que ubicar una estructura en una zona, en un lugar donde es probable la licuefacción del suelo, o bien tienen que modificar el suelo, o bien tienen que utilizar algún sistema de fundación indirecta, tipo pilotes o pilas de fundación, para atravesar esa zona de suelo que se puede licuar e ir a fundar a una zona, a un suelo ya que no tenga ese inconveniente.
El capítulo 3 justamente define los espectros, las acciones y las combinaciones. Ahora enseguida le podemos echar una mirada, pero acá es donde ustedes van a encontrar el espectro de diseño, con todos los parámetros de acuerdo a la zona, al tipo de suelo, y cómo calcular las ordenadas del espectro de diseño. Y las combinaciones de estados de cargas. Cuando hablamos del peso del edificio para calcular la acción corte en la base. Bueno, ¿cuáles son las acciones gravitatorias a considerar para evaluar la acción sísmica horizontal? Eso está definido acá en esta parte. En general es cargas permanentes más una fracción de la sobrecarga de uso, del orden de 0,25 a 0,5, bueno, depende del uso. Hay unos factores ahí que están justamente definidos en esta parte. Después ustedes tienen un capítulo 4, que esto es una verificación simplificada. Esto sirve para estructuras tipo vivienda de una sola planta, cosas por el estilo. Tiene un capítulo 5, factor de reducción. Y acá es donde el reglamento, en función de la tipología del sistema estructural que han elegido para la construcción que tienen que hacer, le da el factor de reducción de las fuerzas elásticas o que se generarían con un comportamiento elástico para diseñar con un comportamiento no lineal o plástico. Y luego aparecen los factores de amplificación de deformaciones y los factores de sobreresistencia. Ahora después podemos mirar un poquito más esta parte. Método estático, detalle del método estático, acciones horizontales, corte en la base, coeficiente sísmico, distribución en altura de la acción sísmica. Todo esto que estuvimos tratando de explicar hace un rato atrás, bueno, en el reglamento tienen todos los requisitos, las cosas que se tienen que cumplir, hay que ir leyéndolo con detenimiento, pero está basado en lo que explicamos hace un rato atrás. Luego tienen los métodos dinámicos, algunos requisitos para poder llevarlo adelante, procedimiento modal espectral o respuesta en el tiempo. O sea, esos métodos de integración directa paso a paso que no solamente mostramos el título. ¿Qué acelerogramas hay que utilizar? Porque ahí cuando uno hace un análisis en el tiempo, ya no usa espectros de diseño, utiliza acelerogramas, funciones de aceleración del suelo versus tiempo. Bueno, ¿cuántos hay que usar? ¿Cuáles? ¿Cómo? Etcétera. Tiene algunas restricciones acá. Algunas cuestiones del análisis estructural, modelo de la estructura, algunas indicaciones hay de la modelización estructural, algunas particularidades. Se menciona por acá el tema del piso blando, piso débil. Una cosa importante, creo yo, que son los pórticos con relleno de mampostería o de algún cerramiento. Que viene enganchado del ítem anterior, que es componente o sistemas no estructurales, pero que afectan a la respuesta del sistema estructural. Y clásico, la mampostería de cerramiento en los pórticos.
En algún caso se puede aislar el relleno de mampostería con respecto a las columnas y las vigas. Es costoso, no es, por lo menos en nuestro medio no es práctica habitual. Pórticos con relleno de mampostería en general, con interferencia, o sea que interactúa con los elementos estructurales. Entonces, bueno, ahí ustedes podrán ver que lo que le pide el reglamento es que uno haga dos análisis. Dos análisis estructurales. Uno, considerando la presencia de los rellenos de mampostería, con distintos modelos simplificados, más o menos, y otro análisis sin relleno de mampostería. O sea, el pórtico solo. Entonces, luego, para el dimensionamiento, tomar las situaciones envolventes, que cubran las dos posibilidades. Porque uno dice, bueno, pero si está la mampostería, considerarla directamente en el análisis y listo. Sí, pero hoy está la mampostería de cerramiento, como es de cerramiento, mañana no está más porque hay alguna reforma, se abrió alguna abertura que de entrada no estaba. Eso por un lado. Por otro lado, empieza a actuar la acción sísmica, el movimiento del suelo. Esos elementos no estructurales son los primeros que se van a fisurar y pueden ya no trabajar más y quedar trabajando solamente el pórtico, ya con ese relleno todo fracturado que no colabora. Entonces, por esos dos motivos, principalmente, habría que hacer un análisis teniendo en cuenta los rellenos y otro análisis sin los rellenos, que serían las condiciones extremas y dimensionar para las envolventes. Deformaciones. Y entonces acá, fíjense, control de la distorsión de piso. Uno, con los desplazamientos obtenidos del análisis estructural, multiplicado por ese factor C sub D, creo que se llama, para tener en cuenta los desplazamientos con el verdadero comportamiento no lineal. Con eso hay que verificar que las distorsiones de piso estén acotadas a valores aceptables, justamente para controlar el daño en los elementos no estructurales. También en el control de deformación aparecen los efectos de segundo orden, bastante parecido a lo que ustedes habrán visto en hormigón 1. Juntas sísmicas, bueno, dimensionamiento y separaciones de juntas sísmicas, todo esto está en este capítulo de deformaciones. Bueno, y algunos casos particulares, partes de la construcción, y componentes no estructurales, hay algunas indicaciones para los vínculos, las fijaciones, etc. Y el reglamento tiene algún capítulo sobre construcciones existentes, cómo evaluarlas, cómo, con qué criterios reforzarlas si es necesario. Bueno, hay acá algunas indicaciones. Muy bien. Veamos rápidamente algunas cuestiones de estos capítulos. A ver, vamos a seleccionar algo. Yo diría ver el tema de los espectros, ver el tema este de los factores de comportamiento y algo del método estático, que es lo más habitual. Entonces, bueno, acá está zonificación sísmica, lo que yo le mostraba al principio. Veamos algo de él. Acá están todas las tablas de los índices para regularidad en planta y en elevación, en altura, todas las indicaciones.
Capítulo 3, espectro, acción y combinaciones. Bueno, acá el PDF salió medio, pero bueno, está después, más adelante, están las otras expresiones, están las expresiones analíticas del espectro de diseño, y estos parámetros C sub A, C sub B, T1 y T2 aparecen acá, en función de la zona sísmica y en función del tipo de suelo. Ahí acá aparecen los valores numéricos. T1 y T2, bueno, T2 es C sub A dividido 2,5, C sub B dividido 2,5 de C sub A, no se ve bien, y T1, 0,2 de T sub 2, bueno, en definitiva están todos los parámetros de los espectros de diseño. Acciones gravitatorias a considerar para evaluar la acción sísmica horizontal, fíjense, el W es la carga permanente, un factor F1 por la sobrecarga de uso. Y eventualmente, si hay nieve, en la zona de la cordillera hay nieve, un F2, pero bueno, para el techo. Pero este F1, fíjense que para los edificios para viviendas, hoteles, oficinas, los casos comunes, el F1 vale 0,25. O sea que uno tendría que, para calcular el peso, cargas permanentes, 0,25 de la sobrecarga. Combinaciones de acciones, bueno, esa ya la estuvimos viendo. Acá aparecen. Salteemos esto de la verificación simplificada. Factores de comportamiento. Factor de reducción, para considerar el comportamiento no lineal. Entonces, hay un cuadro. Estructura de hormigón armado. Como esta parte general también habla de estructura de mampostería, también habla de estructura de acero. Bueno, nosotros estamos refiriendo más a hormigón armado. Entonces, en función de la tipología estructural, está el factor de reducción. Fíjense, por ejemplo, un caso típico. Sistema pórticos tabiques. O sea que la estructura está formada por pórticos, vigas columnas y también tabiques. Factor de reducción 6. O sea, se está diseñando para un nivel de resistencia de la sexta parte de la que se produciría si uno piensa en un comportamiento elástico del sistema. ¿Se dan cuenta la diferencia después en cuanto a lo que implica en dimensiones de los elementos estructurales, armaduras y todo lo demás? Y entonces ese cálculo con fuerzas reducidas me da un desplazamiento, el cálculo estático, elástico, lineal, me da un valor de desplazamiento también reducido. Entonces, ahora sí, para hacer las verificaciones de deformaciones, como veíamos hace un rato, esos desplazamientos calculados con esta fuerza reducida hay que multiplicarlo por este factor C sub D, que no es exactamente el mismo factor de reducción, en algunos casos sí, en otros un poco menor, en este caso es 5. Bueno, esto entonces también lo tienen acá en el reglamento. Tienen hasta estructuras de madera. Amplificación de deformaciones, C sub D. Muy bien. Y echemos un vistazo al método estático. Entonces el método estático, corten la base, coeficiente sísmico por el peso total. El peso total es la sumatoria de los pesos desde el piso 1 hasta el piso N. Y bueno, el coeficiente sísmico vuelve a estar acá las expresiones del espectro de diseño. Y cómo interviene el factor de reducción.
periodo fundamental de vibración de la estructura para poder entrar en el espectro de diseño. Entonces, bueno, se puede calcular con cualquier método de dinámica estructural. Por ejemplo, los mismos software que ustedes utilizan para análisis estructural le permiten calcular los modos y frecuencia de vibración. Pero esto es muy importante, porque para utilizar el espectro de diseño, el periodo para ingresar al espectro de diseño no puede ser mayor que este valor, que es un periodo calculado en forma aproximada, multiplicado por un factor C sub U que depende de la zona sísmica. ¿Y eso por qué es? Bueno, y para el periodo aproximado hay una expresión que depende de estos dos parámetros, C sub R y X, de la altura del edificio, que en función del tipo de construcción también los parámetros están. Entonces, ¿cuál es la intención? Uno va a calcular el periodo con dinámica estructural, con los programas, con los software, en general de la estructura sola. Vigas, columnas, losas, tabiques, sola. Pero luego la construcción tiene otro elemento que la hace más rígida y que por lo tanto disminuye en el periodo. ¿Qué son estos cerramientos, mampostería? Muchas veces no tenido en cuenta en el modelo de cálculo. Entonces, seguramente el periodo calculado con dinámica estructural va a ser mayor que el periodo real que va a tener la construcción después cuando esté completa, con todos los cerramientos, mampostería. Entonces, miremos acá la figura del espectro de diseño. Se calculó el periodo fundamental con dinámica estructural y no sé, me dio por acá. Y entonces la ordenada del espectro es esta. Esa ordenada del espectro me permite calcular el coeficiente sísmico de la fuerza estática equivalente lateral. Pero si después resulta que la estructura es más rígida, porque tiene cerramiento, mampostería, el periodo va a ser menor, periodo real. Y entonces si el periodo es más chico, la pseudoaceleración va a ser mayor. Por eso que el reglamento le dice, bueno, está bien, usted calcule su periodo de vibración con el modelo que use, pero para entrar al espectro de diseño no puede tener un valor de periodo más grande que ese periodo aproximado calculado con una correlación de mediciones de edificios reales. Creo que estábamos por acá justamente, y con un factor de corrección en función de la zona sísmica. Y luego la distribución en altura de ese corte en la base, como lo habíamos visto hace un rato atrás, suponiendo una forma lineal del primer modo de vibración. Bueno, tiene algún ajuste eventualmente. Y las deformaciones, bueno, multiplicando los desplazamientos obtenidos con el análisis elástico bajo cargas reducidas, se amplifica con este factor C sub D, con los cuales se calcula las distorsiones de piso. Y esas distorsiones de piso no pueden superar estos valores, que depende del tipo de construcción. En general, los casos comunes estamos en el grupo B. Estas condiciones de elementos no estructurales que están vinculados a la estructura, o sea que se van a dañar cuando se produzcan las deformaciones. Entonces, este es el valor que no se debe sobrepasar. Distorsión de piso, 1,5%. La distorsión de piso es la diferencia entre los desplazamientos de la parte superior y la parte inferior de un piso genérico dividido la altura del piso. Es un ángulo. Sería la tangente del ángulo para ese piso.
Bueno, no puede superar el 1,5%. Bueno, después vienen los métodos dinámicos, bueno, etcétera. Muy bien. Estamos justo en las 12, entonces es hora de hacer un intervalo. A ver, voy a dejar ahora de compartir esto. Vamos a hacer ahora un intervalo hasta las 4. Bueno, por supuesto, antes del intervalo vamos a escuchar consultas, preguntas, lo que quieran. La idea es esta tarde, entre las 4, a partir de las 4 y hasta las 7,